Me veían siempre la faceta de furiosa, controvirtiendo, enfrentada a los mamertos, en fin. Pero la realidad es que yo tengo un humor que yo podía tener un stand-up comedy. Yo creo en la buena fe, pero te digo que la lección de mi vida, Vanessa, es que en política no existe la buena fe. No debe existir. No existe y uno no debe creer que hay posibilidad de buena fe. Claro, a veces lo quiero ahorcar, por supuesto. Por supuesto. Yo creo que nosotros hemos sobrevivido a la relación porque el diálogo político, el diálogo intelectual es muy, muy bacano. Mi trauma era el colegio, lo detesto, lo odio. Pero ¿cómo va a detestar la institución escolar si usted no es IEF, la que tiene una organización para el estudio? Pero para otro tipo de estudio. Pero es que el colegio es castrador por naturaleza y por forma. Y uno de caleño es muy parrandero. O sea, yo sí digo que nosotros... Muy parrandero. Muy parrandero. Desde los 15. Y bebedor, y todos bebíamos aguardiente, y todo el mundo se emborrachaba. Eso era, yo no sé cómo no nos matamos. Yo tenía un pobre novio que me recogía, venía desde Palmira a Ciudad Jardín, y a mí me gustaba rumbear en el norte. Yo era y luego traerme. Qué horror, se ha podido matar. Nos hemos podido matar. Yo manejé borracha también. ¿Cuál es el reto? El reto son grandes ligas. El reto es que yo nunca, por lo menos en mi futuro próximo, voy a dejar de aspirar a ser presidente de Colombia. Esto es Geniales y Mayores que Yo, un espacio patrocinado por Colsubsidio, una empresa que reconoce e impulsa la fuerza transformadora de las mujeres. Episodio 41. María Fernanda Cabal. María Fernanda Cabal es una mujer de amores y odios. Una de las personas más importantes en la vida política colombiana en los últimos años. Su carácter, su fortaleza, sus posiciones ideológicas y sobre todo su estilo particular la han convertido en alguien a quien la gente odia o ama. Ex representante a la Cámara y senadora, también ha sido empresaria, una mujer estudiosa, madre de 4 hijos, una caleña que ha sido presidenciable por parte del Centro Democrático y que hoy protagoniza una sonada ruptura con el partido que ella misma ayudó a fundar y del cual ha sido una de sus caras más visibles y mediáticas. En el año 2014, el expresidente Álvaro Uribe le pidió hacer parte de la primera lista del Centro Democrático como representante a la Cámara por Bogotá y desde entonces han sido muy famosas sus amistades de alto nivel con algunas de las figuras políticas ultraconservadoras de la derecha global. Es reconocida por sus posturas radicales sobre temas controvertidos de la agenda pública. Lo que no es tan conocido es su gran sentido del humor, su desparpajo en la vida familiar, su entrega de hace muchos años a causas sociales. María Fernanda Cabal es sin duda una mujer que vale la pena conocer. Y eso es lo que haremos a continuación. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Geniales y Mayores que Yo, con la perspicaz y controvertida María Fernanda Cabal. Doctora María Fernanda, me da mucho gusto tenerla en este podcast. Bienvenida. Muchas gracias, Vanessa, por esta invitación. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Cómo está viviendo este momento con todo este mare magnum político que hay? Pues he estado un poco alejada de todo este enredo porque quiero confesarle que por primera vez en mi vida he sentido muy poca capacidad de comprensión de lo que va a pasar. El discernimiento no está fácil. Está muy confuso todo. Sí. Las mismas encuestas no son claras, se contradicen entre sí. El público dice cosas, pero al final termina uno con más incertidumbre. Pero usted es un personaje político 100%, ¿o no? Desde que entré a la vida política, sí. Sí, pero me corre por las venas. Me corre por las venas, pero es más una misión de servicio que un deseo de poder. O sea, yo he tratado de entender por qué me genera tanta pasión. Y la pasión es poder ayudar, porque este es un país terriblemente injusto.
Entonces, cuando yo hago algo por alguien, que puede ser rico o pobre, aquí no hay distinción, pero es el servir, el que la gente esté mejor, yo soy feliz. Y entendí que el poder era para eso. ¿Y lo entendió a qué edad? Lo entendí hace muy poco, porque uno no es consciente, Vanessa, de lo que uno representa, ni de lo que uno logra. Uno entra en este universo y va escalando, pero no se da cuenta que de pronto está sentado con personalidades y del mundo. Claro. Y se va normalizando la situación. Si uno viera cómo ha cambiado la propia vida en estos 12 años que yo entré al Congreso a hoy, y además las relaciones internacionales. Mucho tiempo, ¿no? No, estuve 2 años, pero después entré en el 2012, inaugurando el movimiento de Uribe. Claro. Cuando nos volvimos partido. ¿Se acuerda todo ese proceso contra Santos, toda esa pelea, o sea, siempre esa combatividad, pero es la lucha por la justicia, por lo que uno cree, obviamente, desde su perspectiva, que es lo correcto. Entonces, hoy no estoy en la actividad permanente porque no estoy en campaña. No fui yo, como digo, me aplazaron. Me encuentro, Vanessa, gente tan bacana, tan bella, en los aeropuertos, en los centros comerciales, entrando al club que me dicen con tristeza, es que yo quería que fuera usted, tengo dolor, ¿por qué le hacen eso? ¿Nos va a hacer falta? ¿Le hace falta la campaña? No, siento que he descansado porque la campaña también te mete en unos decibeles que a veces usted tampoco los percibe. Estás como en una escala tonal donde la energía hace que trabajes 20 de 24 horas al día, pero después el agotamiento es absoluto. Brutal, claro. Brutal. Entonces la campaña tiene esa adrenalina loca que después te deja completamente agotado, chupado, y el peligro del triunfo, de ganar por ganar, es con quién vas a ganar. Y después cómo vas a compartir ese poder o si no lo vas a compartir. Pero digamos, todo este proceso, porque usted es una mujer que ha sido supremamente interesante, digamos, dentro de la política, independientemente de si a la gente le gusta o no le gusta lo que piensa, pues es una mujer interesante, que mueve masas, que la gente o la quiere o la odia, no hay como punto muy intermedio, ¿no? Cada vez me odian menos. Sí, yo creo. Pero porque cambié la faceta gracias a mi jefe de prensa, si te has dado cuenta. ¿Pero cambió qué? Yo lo que la veo es divertidísima. Claro, pero es que yo soy pero usted así. Siempre ha sido así. Pero no me veían esa faceta, me veían siempre la faceta de furiosa, controvirtiendo, enfrentada a los mamertos, en fin. Pero la realidad es que yo tengo un humor que yo podía tener un stand-up comedy, yo siempre lo he dicho. No, yo sé, yo la conozco hace mucho, yo sé que usted tiene buen sentido del humor y que además es divertida, es una mujer inteligente, ¿no? Pero era, digamos, el personaje que ve ahora uno es completamente distinto. ¿Eso fue pensado, fue concebido o qué pasó? Ha sido siempre espontáneo. De hecho, cuando me metí en tantos problemas por opinar, por decir las cosas que yo pensaba, que te caían para cancelarte y entonces a castigarte y la crucifixión, yo sentí que son conquistas. Uno va perdiendo el miedo. Sí. Las redes han sido peligrosísimas. Las redes te acaban la vida o son oportunidades, pero esas acabadas de vida significan madurez y hay que seguir y hay que aprender de los demás, de a los demás que también los cancelaron y seguir. ¿Y ha perdido el miedo a qué? He perdido el miedo a la crítica, he perdido el miedo a la ofensa, no lo reparo, no me detengo. ¿Pero antes lo tenía? Claro, porque antes las redes sociales, cuando usted leía comentarios, uno decía, no, pero esa no soy yo. O sea, no puede ser que la concepción sea tan macabra. ¿La intimidaban? Más que intimidación, era una sensación también de injusticia frente a mí, porque yo no era lo que decían los que lo percibían así o los que malintencionadamente querían destruirme. Todo eso es un aprendizaje hermoso. Sí. Ya no me importa. A usted le debió pasar lo mismo. A todos los periodistas han pasado por eso. Yo es que hice el curso hace muchos años, entonces... Sí, a uno le sale callo. Sí, igual lo valoro, es decir, valoro todo, desde el insulto hasta las felicitaciones, porque también creo que como somos mujeres públicas, pues uno no puede pretender que todo el mundo lo quiera. El insulto, si tiene algún sentido del humor,
me da risa y me No, pues si y me agrada, ¿no? Yo abrí una cuenta en Instagram de la reina de los memes, porque a mí era la que más memes me hacían. Y generalmente me desfiguraban completamente, ¿no? Te ponen a vos como... Sí, así como una loca furiosa. Una loca horrible. Y de los memes, hubo uno que siempre me acordé que fue muy divertido, era del periódico Voz Proletaria de los comunistas, que llegaba Halloween, me ponían en una escoba volando, pero me dibujaban las nalgas tan grandes que yo decía, ¿cómo voy a volar con el peso de las nalgas? No, o sea, terminé riéndome de las propias críticas y eso termina haciendo la controversia divertida. Y sobre todo forjándole a uno el carácter, ¿no? Sin duda. También, 59 años. 59 años, la templanza, el aprendizaje de la vida es templanza. Me dijiste hace un momento que hay una serie de personajes que uno va conociendo en el mundo y que no se puede acostumbrar a eso. ¿Quién le ha llamado la atención? Que diga, wow, ¿qué tal este personaje? Claro, por ejemplo, yo conocí a Javier Milei sin siquiera ser diputado y nadie le prestaba atención. ¿Quién lo invitó? Eduardo Bolsonaro, que ha sido un personaje grato que nos ha juntado a todos. Aprovechando el evento de los republicanos, él llevó el evento al Brasil. Entonces él, me acuerdo que mandó a recoger a Javier y quien lo manda a recoger, quien lo recoge es un muchacho que se llama Rodrigo. De esos personajes cariñosos que te hacen favores, que no te piden nada a cambio, pero que son los relacionistas públicos por excelencia. Y yo me acuerdo que Rodrigo me dijo, vamos a almorzar con Milei. Y le tomó la foto, él adelante manejando y Milei leyendo con sus gafas. Seguía siendo un profesor. No era en ese momento nada de lo que soy como transformador de realidad en Argentina. Sí. Entonces, ver ese Milei de ese momento y verlo hoy. José Antonio Cast, hace 10 años, en un avión que nos montamos a Foz de Iguazú, igual al Brasil, promovido por Eduardo Bolsonaro. Y yo llevo a mi hijo Juan José y yo no sabía quién era Cast. Y Juan José me dice, mami, es José Antonio. Claro, ellos en las redes todo lo ven. Claro. Desde ese momento, Cast todavía no figuraba, estaba peleando con su partido, la derecha cobarde, que es la que termina abriéndole la puerta a la izquierda. Personajes como esos, personajes como Jair Bolsonaro, por ejemplo. Entonces, cuando uno se sienta y ya se le vuelve cotidiano, ahora estuve con Flavio Bolsonaro 2 veces, aspiro que sea el presidente del Brasil, va punteando las encuestas. Keiko Fujimori, en la posesión de Milei, aspiro que gane Keiko, quiero que gane, la tercera es la vencida. Y ella es una mujer increíble, una mujer muy dulce. ¿Usted siempre ha sido de derecha? Siempre. Toda mi vida. Por eso a mí no me cabe ese cuento que dice que cuando uno era joven era de izquierda y sí, cuando que de comienza izquierda a trabajar, hasta los 30. No, cero. Yo tuve la influencia de mi mamá desde el principio, que era autoridad y disciplina. Ah, del Liceo en Alcázar, además. Pero total. Yo también, pero me echaron. A mí no me echaron. Yo me salí, pero me iba a enloquecer en ese colegio. Pero, tensión y ritmo. No, pues imagínate, las eslogan del colegio es tensión y ritmo. Tensión, claro, es que estudiamos en el mismo colegio. Así es. No, mi mamá, liceísta, graduada con honores, pues con su bandera, ella soñaba que las 3 hijas y ninguno. A mí me echaron del Liceo en Alcázar. ¿En qué año? No, terrible, es que no sé, pero me echaron tan mal echada, me dijeron unas cosas horrorosas y yo creo que de ahí en adelante, pues como que aprendí a defenderme en la vida. ¿Pero en qué año? En sexto. ¿Cuántos años tiene uno en sexto? No, estás 12? Muy grande. O sea, sexto, pero no hoy. Primero bachillerato. Primero bachillerato. Yo me salí en primero de bachillerato. Claro, pero además yo entré a ese colegio cuando tenía 5 años. ¿Cómo es que a los 12 le van a decir a uno, no, usted no, esta niña no? Porque la señora Gloria. La señora Gloria. Es que no sabe lo que dijo. Que en ese colegio no necesitaban niñas inteligentes, sino disciplinadas. Y que yo era muy indisciplinada. Y yo creo que desde eso me volví súper disciplinada, porque si no, no habría podido hacer todo lo que he hecho en mi vida si no fuera porque soy disciplinada. Pero me echaron horrible. Ese fue el primer trauma de mi vida, después he ido acumulando otros. Pero el trauma es un aprendizaje. Yo me salí en contravía de mi mamá, no tenía para dónde pegar y una prima mía, pilísima, me dijo, vente al Sagrado Corazón. Casi me enloquezco con las monjas del Sagrado, me echaron, duré 1 año. ¿Y luego? En La Gracia. ¿Y ahí te graduaste? Ahí me gradué. O sea, 3 colegios. Más porque chiquita, mi barrio, que era Ciudad Jardín, pues eso era jungla, ahí claro. No había nada. Sí, y habían unos kiosquitos que era el Bennett. Claro. Entonces yo me iba a pie
al Bennett. Y no sé mi mamá por qué me sacó. Y el Bennett era un chévere colegio. Ay, era muy chévere. O sea, 4 colegios. 4. Ah, no, pero eras necia de verdad. No era necia, era una irreverencia del alma. Yo detesto la institución escolar. Eso lo cuento yo en mi biografía y lo cuento yo cuando hay charlas así abiertas. Cuando mi trauma era el colegio, lo detesto, lo odio. Pero ¿cómo va a detestar la institución escolar si usted no es IEF, la que tiene una organización para el estudio? Pero para otro tipo de estudio. Pero es que el colegio es castrador por naturaleza y por forma. Y eso me lo explicó Francisco Cajiao Restrepo, que yo lo adoré y lo admiré muchísimo, no lo volví a ver. Él me regaló un librito y me dijo, su problema es este. Y ese librito, un ensayo de él, se llama La Escuela como primer administrador de justicia en sociedad. ¿Vio lo que le pasó a usted? A usted le hicieron un juicio donde no tuvo defensa, donde la decisión era unilateral. Por eso ese dolor que uno lleva por la injusticia. Entonces, ¿detestas el colegio? Detesto el sistema escolar. Siento que no forma, siento que castiga. ¿Y entonces cuál sería la El opción? castigo es el escarnio público. Yo he sido de pelo crespo, ya no. Pero yo jugaba básquet y yo llegaba con el pelo como una leona y lo primero que hacía el profesor de turno era vaya al espejo y se mira. Que se peina. Siempre era la humillación, el escarnio público. No tenías cómo defenderte porque perdías. Yo creo que el mejor escenario es el que uno recuerda del buen profesor. ¿Cuántos buenos profesores recordás vos? Yo creo que 4 en el colegio, que yo adoré. Por ejemplo, la de literatura. Era fantástica porque además nos llevaba por cada corriente literaria y te iba leyendo pedazos de los libros. O sea, el realismo francés, entonces uno se metía en la novela. Es que uno no se da cuenta se da cuenta después de lo importante que son los profesores. Pero ahora, es que yo tenía uno que se llamaba Darío Calvo, que me puso a leer la Ilíada, la Odisea, hablábamos de la mitología griega, la mitología romana, la Divina Comedia. Y esta es la hora, yo todavía doy lora en radio con las clases Claro. de Darío Calvo. A mí nunca se me olvidaron las enseñanzas de los buenos maestros. El Es maestro es escaso, el profesor es la mayoría. Se casó muy joven, ¿no? A los Tampoco, 24. 24, pero no tan joven. En mi época ya decían que uno lo dejaba el tren. Ay, qué pereza. Ay, qué pereza. Ay, sí. ¿Y antes, novios? ¿Era noviera? Muy noviera. Me imagino. Muy noviera. Tuve novios de todas las nacionalidades. ¿Y qué tal? ¿Cuál es su relación con el amor? Soy muy romántica, pero es un romanticismo fantasioso. Y después entendí que a las mujeres nos joden porque nos enseñan los cuentos que terminaron en Disney. De princesas. Los de los hermanos Grimm, ¿no? Los cuentos de Andersen. Entonces vos siempre estás buscando un príncipe azul que nunca va a llegar. O pensás que el sapo se va a volver príncipe. Toca besar mucho sapo para encontrar el príncipe, dice una amiga. ¿Y se casó enamorada? Más que enamoramiento es admiración. Porque el problema de mujeres que hemos tenido inquietudes tempranamente, que hemos trabajado desde muy jóvenes, ni siquiera por necesidad de trabajar, sino por necesidad de valerme por mí misma. ¿A qué edad empezó a trabajar? 17 años. ¿En dónde? En la feria. Trabajé en una feria ¿La espectacular. feria de Cali? No era la feria de Cali. ¿Bailando era una feria, salsa o qué? No, era una feria de belleza y me contrataron muy joven para una cosa nueva de limpiarse las uñas divina, que era la última tecnología, y yo era feliz y vendí, porque a mí todo lo que es estética me fascina la mujer linda y que se vean lindas. Me gusta maquillar a los demás. Yo veo a mi hermana y digo, no, pero ¿qué es esto? Tenés que arreglarte. Tengo esa formación de estar arreglada por mi mamá. Mi mamá, yo tenía 16 años y uno se levantaba todo trasnochado y me decía, mija, arréglese que la naturaleza no es tan pródiga. Ah, me gusta esa frase. Desde los 16, entonces yo no salgo desarreglada, no me gusta. Y eres vanidosa, obviamente. Muy vanidosa, me gusta estar bonita, pero me gusta que las mujeres estén lindas también. No soy envidiosa, tengo esa cualidad, me gusta admirar a las demás, me gusta la belleza. Entonces te casaste con una profunda admiración, sobre Claro, todo. porque el reto para una mujer que empieza a hacerlo todo es encontrar quien le dé la talla. Y usted termina asustando a los hombres.
¿Sí? Claro, porque cuando usted se paga sus cosas, tiene autonomía, le empieza a matar al hombre la esencia de protección, que es también, siento yo, de la esencia Pero eso ha del cambiado. género masculino. Nosotros siempre tratamos de adaptar lo de los gringos europeos, que era mitad y mitad, ¿no? Y eso no fue fácil. Y yo entiendo a los pobres hombres teniendo que pagar todo. Pues yo tengo 2 hijos hombres. Y uno dice, Dios mío, va a terminar uno arruinado, invitando la muchachita, ¿no? Pero siento que no ha cambiado. El hombre siente temor. Siento yo que sienten temor de una mujer que ¿Tan sea independiente? tan independiente. Por supuesto. ¿Y entonces qué pasó con José Félix? No, él no tiene ese problema. Él ese lío no lo tiene. Y yo necesito admirar la inteligencia. Pues fíjate que Santiago Rojas me dijo una vez algo que me pareció genial sobre el amor. Me dijo, el amor necesita proyección, admiración y cuidado. Sin esos 3 pilares, pues es imposible avanzar. Entonces un poco es lo que veo ahí. Sí, pero yo creo que uno se descuida en el cuidado. Porque cuando son 2 temperamentos en tensión, uno termina en escenarios que no son gratos. Y si uno no entiende que tiene que cambiar la forma de comunicación, esas tensiones terminan matando el cuidado. Claro. Que a usted ya no le importa. ¿Quién cede? ¿Quién cede y quién vuelve a ser cariñoso cuando la otra persona es odiosa o contesta mal? Es que el problema de la humanidad siempre va a ser la comunicación. Siempre. El problema de las guerras, el problema de las parejas, el problema de los hijos. La comunicación es el rey y no sabemos comunicar. ¿Y a José Félix dónde lo conociste? ¿Cuál es esa historia de amor? Claro, me lo presentó. Yo llegué a Bogotá de 17 años, muy joven. Me dio muy duro irme de Cali. Yo también llegué a los 17, muy joven. Mentira, no, a los 18, pero porque me fui para Estados Unidos primero. Pero uno caleño, con este espíritu. Uno caleño con todos los amigotes y las rumbas. Y llega a Bogotá. Y la fiesta en la finca. Y uno de caleño es muy parrandero. O sea, yo sí digo que nosotros... Muy parrandero. Muy parrandero. Desde los 15. Y bebedor, y todos bebíamos aguardiente, y todo el mundo se emborrachaba. Eso era, yo no sé cómo no nos matamos. Yo tenía un pobre novio que me recogía, venía desde Palmira a Ciudad Jardín, y a mí me gustaba rumbear en el norte. Yo era y luego de regreso. Traerme. Qué horror, se ha podido matar. Nos hemos podido matar. Yo manejé borracha también, ¿sí? Entonces yo... después, ¿cuál era la pregunta que me hiciste? No, la pregunta es de José Félix. Entonces, ¿qué pasó? Yo llegué en y Cali fue hasta los 17. 17 años. Rumbera, bailadora. Mi sueño era estudiar ciencia política, solo lo tenía la Universidad de los Andes. Mi sueño era entrar a la Universidad de los Andes. Fue la primera vez que abrieron el examen de admisión que no se necesitaba con ICFES. Mi ICFES fue muy bueno. Entonces yo entré derecho, feliz, emocionada, un frío asqueroso. El agua, uno no está acostumbrado a un paraguas, pues la gente tan distinta, el cachaco muy antipático, y los Andes muy fría. Nadie hacía fila, todo el mundo, las bucetas, el desorden de Bogotá, una cosa durísima. Pero obviamente uno empieza a conseguir sus amigas. Mi primera amiga, Catalina Ortiz, que coincidió en que su papá y su tío amigos de mi papá. Catalina Ortiz, la caleña. No, ellos son del Tolima. Esta es rola, pero era tolimense su papá. Dueños de una finca muy conocida que se llamaba Brujas. Entonces terminaron conocidos porque mi papá estudió en el gimnasio campestre, porque mi abuelo fue representante a la Cámara Liberal. Entonces se los trajo a vivir acá en bachillerato. Entonces las coincidencias de la vida, Vanessa, la vida, el mundo es muy chiquito. Catalina Ortiz me presenta, de ahí conozco a Alexandra Akel, la conozco en un restaurante que se llamaba Hipo, donde comíamos los uniandinos. Y Catalina me presenta a Lizzie Reisbeck. Lizzie Reisbeck salía con Alvarito Araujo y me dice, te quiero presentar un amigo de Alvarito. Yo ya había oído de Pepe. ¿Por qué? Porque su hermana se había casado con un primo hermano de mi mamá, Rolo. Okay. O sea, también terminamos con familias unidas. Un primo hermano de mi mamá, que su mamá era bugueña, Molina, y su papá era cachaco. Y entonces yo ya había oído de él, pero no me lo habían presentado, y yo con una pereza de salir. Y él pasó al teléfono y me convenció. Y nos fuimos a rumbear a Keops.
Ay, claro que existía en esa Claro. época. Yo también rumbié en Keops, Y alcancé. resulta que él estaba saliendo con una costeña y la dejó metida y se fue conmigo. Debe querer la que Y desde ese momento seguimos saliendo. Y se enamoraron. Increíble. Él después viajó a España, yo lo dejé de ver, yo después me fui para España a estudiar a la Fundación Ortega y Gasset. Entre esos ires y venires nunca pudimos dejarnos. A veces yo quería votarlo y él a veces quería votarme. ¿Y se te quitaron las ganas de dejarlo? ¿O a veces Es te que era, no, hoy, claro, a veces lo quiero ahorcar, por supuesto, por supuesto. Yo creo que nosotros hemos sobrevivido a la relación porque el diálogo político, el diálogo intelectual es muy, muy bacano. Es un hombre muy inteligente. Muy inteligente, con mucha y muy pausado en ese sentido. ¿Y tú eres más explosiva? No, yo no soy explosiva, yo soy sensible. Entonces ahí de pronto entra el cortocircuito por las formas, ¿sí? Porque a mí no me gusta que me manden. Yo soy tranquila y yo no jodo a nadie, pero no me gusta que me manden. Y hay formas de mandar que no las soporto. ¿Y él es mandadorcito? Mandadorcísimo. Y entonces me acuerda a mi mamá, que era súper mandona. Mi mamá era la de la disciplina y la autoridad en la casa, la que castigaba. Mi papá no, papá un bacán. Y entonces, sí, claro, no es muy fácil, la relación de pareja es muy difícil, es desgastadora. Y él cuando entró, por ejemplo, al ELN, a la negociación, a la uy, negociación, no eso tuvo sabe que haber sido eso. duro, ¿no? Es que yo tengo un problema de conciencia moral. Entonces hay situaciones en mi vida que se vuelven límites infranqueables. Yo no me puedo sentar a conversar con quienes asesinan todos los días y justifican los asesinatos con una estructura de pensamiento completamente esquizoide, psicópata. ¿Ahí tan valió el matrimonio? Se generó una distancia porque yo le mandaba cada vez que había una noticia de muerte de soldados, los tatucos en Arauca. Además, yo tengo una memoria buena y mala. Buena porque recuerdo episodios, pero mala porque yo sufro. Yo siento una impotencia terrible. Por eso mi deseo de llegar al poder, porque yo conozco por dentro qué hay, yo conozco más que nadie qué hay en el Estado colombiano. Llegar a transformar la perversidad que se crea en esa burocracia, en esa maraña, mientras hay soldados y policías que dan la vida por usted y por mí. Entonces, en esa controversia, esa conversación con el ELN, llegó un momento en que se volvió un tema muy pesado. Y con Juan José, mi hijo, también. Adentro en la familia. Adentro en la familia, porque uno dice, pero ¿por qué tenés que conversar? Uf, claro. Además, se vuelve una especie de transbordo ideológico. Entonces yo le dije, no, pues a vos ya te transbordaron, vos tan viejo y ya te convencieron. Porque cuando uno empieza a conversar con ellos, como pasaba en el Congreso, que yo genero una atracción en el opositor muy grande, eso le pasaba a Álvaro Gómez también. Pero además yo genero confianza en el opositor, porque como yo siempre soy la misma, Claro. el adversario sabe a qué atenerse. Yo no cambio de posición, yo no traiciono. Yo te digo si sí o si no, yo no te negocio. Te digo no, no puedo. Eso es bien complejo. Entonces O sea, fue difícil. Sí. Yo siento que yo soy una persona perfecta para sentarme con adversarios extremos, porque yo tengo esa capacidad de conectar realidades distintas. Pero mi problema es moral. Eso le hizo un beneficio a él en cuanto a que su imagen, que se la habían desfigurado completamente como si él fuera un monstruo, terminaron diciendo, ve, pero entonces te conversa. No, es que uno es civilizado. Claro. Lo que yo les he dicho, pero ¿por qué no me compares con vos cuando me toca con los guerrilleros discutir? Si es que yo no he secuestrado ni he matado a nadie. ¿Tú crees que de alguna manera esa participación de tu esposo en los diálogos con el ELN afectó tu carrera política? Es una suma y una resta. De pronto hay ese centro que es como tan romanticón y tan bobalicón, ¿no? Ese centro, que yo no sé qué es el centro, porque yo digo, en el centro es quedar bien con todo el mundo, quedar mal con todo el mundo. ¿Qué es el centro? No he podido saber qué es. Yo soy de centro, ¿qué es esa joda? ¿Qué es? Diga, ¿es esto o esto? Entonces yo siento que esas personas que son medio confundidas, que creen en la buena fe, yo creo en la buena fe, pero te digo que la lección de mi vida, Vanessa, es que en política no existe la buena fe. No debe existir. No existe.
y uno no debe creer que hay posibilidad de buena fe. En ese vaivén, Y si no hay buena fe, entonces, ¿cómo se toman las decisiones en bienestar de la gente? Que para eso se supone que es la política. la buena Para fe impactar en los positivamente la acuerdos vida. no puede haber. Tiene que haber desconfianza. Las relaciones en política tienen que ser bajo la desconfianza si usted no quiere llevarse sorpresas o no quiere ser engañada. Esa es la realidad. ¿Eres una persona desconfiada? Me tocó aprender a desconfiar porque como yo soy tranquila, a mí me gusta creer. Es como si usted le escarba todos los días el teléfono al marido a ver si le está poniendo los cachos, No, o la claro, chaqueta, o el pantalón. ¿Alguna vez le has cogido el teléfono al marido? Nunca, no lo voy a hacer jamás. Quejarte. Además, el que busca encuentra. Yo prefiero no encontrar nada. Estoy ¿O de no? acuerdo. No, total. Es otra realidad. Yo jamás he hecho esto a mirar el celular a nadie. Me digo, ¿pero para qué? Si lo hago es Nadie. porque ya no puedo Además, estar ahí. ellos tienen grupos de hombres con un poco de fotografías horribles y se mandan viejas, pero si son hombres, si les gusta, tienen fotos de cuando él era en la armada, imagínense. Tiene fotos de sus amigos de bachillerato en Barranquilla. Uno también tenía grupos de amigas que eran pesaditos los comentarios, ¿no? Pero sí, la política. Entonces, siento que perdí más yo que él. Él ganó, yo perdí. Ujú. Porque mis seguidores son muy, no usar la palabra radical, tienen mucha convicción y creen en mí. Y eso les genera desconfianza. Claro. ¿Cómo usted está casada con alguien que se sienta con estos personajes? ¿Cómo reparaste eso? Es que el tiempo te da la razón. Nunca van a negociar. Ellos solo quieren el poder. ¿Pero cómo lo reparaste en tu casa, con tu pareja? Claro, porque él es una persona demasiado madura y seria. Él tiene esa ventaja. Entonces él te da las explicaciones, pero al final él estuvo en esa mesa por decisión de Álvaro Uribe. ¿Cuál es tu relación con Uribe hoy en día? No hay relación. ¿No? Toda la admiración como transformador de un país que estaba perdido, pero hay una distancia y es natural y tampoco me detengo en eso, no importa. Sí, pues así es la vida, ¿no? Va uno aprendiendo y va construyendo. ¿3 hijos? 4. 4 hijos. Hay uno que dice que es el preferido, ¿es verdad, Santiago? Es que le dan celos porque yo he dicho que el otro es el preferido. ¿Cuál es el preferido? Yo siempre sentí debilidad por el tercero, porque era el flaco, como decimos en el valle, entelerido, flacuchento. Y siempre fue dulce. ¿Pero siempre ese es fue cuál? querido. Ese es Santiago. Santiago. Siempre el corazón se me arrugaba. Toda la vida ha sido el chiquito así combativo y bravo y que golpea. Entonces uno de papá siempre se inclina a proteger y yo creo que eso es parte de la naturaleza. Pero entonces uno sí tiene un hijo preferido. Ay, uno siempre quiere ese cuento de que a todos los quiero por igual es paja. Uno siempre siente más afecto por el que es más cariñoso. Con el odioso uno termina generando distancia porque el odioso te lastima. Y a veces con el odioso se crea una relación disfuncional porque uno empieza a darle más a ver si te quiere y eso es un karma finalmente. Algo está uno aprendiendo de la relación. Todos los hijos son distintos, todos. Entonces el chiquito le da rabia y dice, chiquito que es grandote, dice que él es el preferido. ¿Cuántos no años tienen? La mayor 33, la segunda 31. La mayor es Luisa. Sí. Denise 31. Santiago. Santiago tiene 28. Y Juan José no sabes. Se me olvida, ¿sabes? Obvio. Se me olvida, yo creo que tiene 27. Pero fueron muy seguidos. 2 seguidas, un espacio y 2 seguidos. ¿Y qué tal la maternidad? Me fascina. Me fascina estar embarazada. ¿En serio? Sentía tanta alegría como si me hubieran insuflado. En la Biblia hay una palabra en inglés que me gusta más que en español que se llama joyness. Como alegría, felicidad, bienestar. Es más que alegría. Es como bienestar. Joyness es esa alegría suprema, es regocijo. Joyness es regocijo. Me sentía regocijada. Yo fui feliz en mis embarazos. Pero 4 seguidos. Pero fui feliz. Yo sentía alegría en el alma. ¿Y la lactancia y todo esto? No, terrible. Yo prefiero tener todos los hijos del mundo, pero la lactancia me parece fatal. Terrible. Entonces no los lactaste.
Muy poco. Muy poco. Porque las que tenemos mucho, damos poco. Las que no tienen, dan mucho. Sabes que yo producía tanta leche que le daba Claro, a mi hija regalabas. y regalaba, donaba al banco de Claro. leche y además a la hija de una amiga, Claro. de Dora Glotman. Su Así hija es. menor tomó leche mía, pero porque esto era una cosa impresionante y es verdad, yo pues obviamente soy una persona que no Sí. tiene mucho gusto y es muy paradójico eso, ¿no? No, porque el que tiene mucho gusto tiene mucha grasa y no deja expandir la glándula. Las que no tienen gusto, la glándula, entonces ustedes dicen, Dios mío, No, nunca no, había yo, tenido pues, esto en mi vida. No, yo pues imagínate, exuberante, me parecía lo máximo. ¿Y de qué manera te cambió la maternidad? La única forma de comprender el amor de Dios para quienes creemos en Dios, sin fanatismo, sin exceso de religiosidad. La única forma de entender el amor de Dios es tener un hijo, porque el amor de uno hacia un hijo es incondicional. El amor a un amigo siempre tiene algo a cambio. Claro. Con el hermano también hay rivalidad. Incluso que uno quiere tanto a los papás, pero nunca, nunca hay incondicionalidad igual al amor a un hijo. ¿Y esa creencia tuya en Dios es en qué? Es decir, ¿qué es Dios? Yo siempre he querido creer que este universo físico es una prueba que está de paso, porque las adversidades son muchas. Muchas. Y yo siempre he querido creer que vamos a un escenario mejor. Mi concepto de Dios es de conciencia. Pero Dios te lo imaginas como una persona con conciencia No, es una que conciencia maneja universal. algo. ¿Es qué? Una Es la energía conciencia- universal. Es la ¿es qué? conciencia universal que la rige el amor y que empieza a apagarse o a quebrarse cuando nace el ego. Porque el ego es el que trae vanidades, los defectos, la envidia, el odio y el miedo. Y nosotros estamos llenos de miedo. Y las religiones, sea la que sea, nunca nos han enseñado. De pronto, no sé si los budistas son más tranquilos a dejar de sentir miedo. Pero además al porque estar la religión vivos. inculca el miedo, Claro. temor de Dios. Porque ¿no? su Temor a la muerte. Claro, la religión te inculca un miedo porque yo siento que es una forma de control social. Que se va a ir uno al infierno. ¿Sí? Se va al infierno, sos un pecador, Claro. si hay deseo hay pecado. Entonces empieza a generar un rechazo por la propia naturaleza del ser humano que desdibuja la condición del ser humano. Yo siento que uno tiene deseo y es natural tener deseo. Deseo a ser exitoso, deseo a tener dinero, deseo a que te vaya bien en la vida, deseo sexual. ¿Por qué es malo? Sí, termina siendo un pecado, ¿no? El deseo sexual, ¿cómo ha cambiado en los años? Sí, yo pienso que hoy como hay tanta libertad, tristemente siento que el ser humano es insaciable. Antes era muy difícil separarse, antes era muy difícil tener una relación o convivir con alguien sin estar casado. Hoy hay muchas más libertades socialmente aceptadas. También el rol de la mujer ha cambiado, ¿no? Sí, Hemos también. cambiado. Y la mujer ya no se casa tan joven. Ya estudia primero y siente que tiene que tener madurez para tomar esa decisión y eso es bueno. Y son matrimonios que veo que hoy duran más que en otras épocas, porque los primeros era a la fuerza que tenían que durar. Después hubo un interregno de tiempo con las primeras mujeres profesionales que el marido no las aguantó, por ejemplo las del Liceo en Alcázar. Todas esas que fueron tan competentes no les aguantó el matrimonio. Claro. Después vino el divorcio como permanente. Uno dice, pero ¿por qué te casaste a los 6 meses? No, y después otro, y después... Hoy veo yo que hay más madurez en hombres y mujeres. Todavía con un reto muy grande en países como Colombia. No puede haber familias donde la mujer sea la cabeza de hogar y el 60% de las familias en Colombia. Hay una disfuncionalidad en la relación de pareja. Usted cría más fácil hijos cuando hay papá y mamá. Claro. Mucho más. Que se separen, pero están presentes en la crianza del hijo. Cuando el Claro. padre es ausente, esa mamá sufre demasiado y difícilmente superan la pobreza. No, y sobre todo es una carga, exacto, es una carga económica, es una carga emocional. Criar hijos es difícil,
¿no? Muy difícil. Pero yo te preguntaba más sobre tu cuerpo, sobre tus deseos, sobre tu placer. ¿Cómo ha cambiado con los años? Siempre cambia, porque uno ya tiene otras prioridades, por decirlo así. No he dejado de tener vanidad, me gusta estar arreglada, me gusta estar bonita, me gusta ver las mujeres bonitas. Obviamente me gusta llamar la atención, porque yo siempre tuve éxito. Yo tuve mucho éxito y muchos novios y muchos admiradores y a mí me gusta. Me gusta la admiración del género masculino. Hoy hay una especie de madurez, sí la hay. Me gusta ser admirada, porque lo voy a negar, pero el reto es superior. ¿Cuál es el reto? El reto son grandes ligas. El reto es que yo nunca, por lo menos en mi futuro próximo, voy a dejar de aspirar a ser presidente de Colombia. Yo sé cómo cambiar este país para bien. Además estás joven, 59 años. Pues cuando yo cumplí 30 me sentí vieja. Cuando cumplí 40 más vieja. Cuando cumplí 50 dije estoy regia. ¿Y ahora te sientes de cuántos? Me siento espectacular porque se conjugan muchas cosas. Todavía tengo que lidiar con el dolor. ¿Qué dolor? De la injusticia. Eso es algo insuperable en mi vida. Pero me alegra lo que me estás diciendo, que vas a insistir en la presidencia de Colombia, porque Sí. yo creo que la gente que tiene convicciones tiene que buscarlas. Así es. Claro. Entonces al Congreso no vas a volver, eso me dijiste en la entrevista pasada. Ya no. Ya mi tiempo en el Congreso pasó. Sería algo demasiado excepcional. ¿Y acompañarías a Paloma en caso tal de que llegara a la presidencia de alguna manera? ¿O a Abelardo? Acompañaría en la presidencia, gane cualquiera de los dos y que este país se libere de un pie hacia el abismo donde no nos van a detener. Ellos destruyeron todo, Vanessa. Destruyeron la salud, los pacientes se mueren, destruyeron la fuerza pública, destruyeron la vivienda, destruyeron el ICETEX, destruyeron todo lo que dijeron que iban a construir, pero tienen un teflón muy grande porque ellos crearon una tribu de fanáticos en el mundo, en Estados Unidos con el wokismo, en América Latina, una tribu que creen que sus deseos son derechos y que ese derecho incluye destruir todo lo que los demás hemos construido. Y esa es la batalla cultural que hay que pelear. Entonces sí acompañarías uno de esos dos A gobiernos. cualquiera acompañaría para reconstruir este país y ojalá que hagan las reformas que se tienen que hacer. Yo nunca te he visto triste. No eres de llanto fácil, ¿o sí? No lloro casi nunca, pero me entristezco porque yo llevo casos, yo hago una labor ad honorem defendiendo soldados, policías que nadie defiende o que si los defiende el Estado es una defensa precaria. También defiendo casos de gente que injustamente o le robaron su casa, no tiene quien la defienda. Es que este es un país de una mezquindad horrible. Sí. O sea, usted habla con cualquiera, con el portero del edificio y todo el mundo tiene una historia y una historia judicial. Compró una casa y la engañaron, era el ahorro de su vida con su marido. Llegó a la fiscalía y la fiscal le pidió plata. O sea, uno dice, Dios mío, antes que la gente sigue siendo buena. Y los malos en Colombia son muy malos. Son muy malos. Y muchos. Muchos y muy malos. Y los buenos muy pendejos. Entonces eso te entristece. Me sobrepasa y he tenido en ese sentido que no propiamente hacer terapia, aunque creo que me serviría. ¿Nunca has hecho terapia de nada? Muy joven entré en una línea que ha sido muy crítica internacionalmente y a mí me fascinó porque yo tengo que decir si las cosas me gustan o no. Yo hice Dianética. ¿Qué es Dianética? Dianética y Cienciología. Ellos le dicen The Church ¿Scientology? of Scientology. Eso es Richard Gere. Church of, No, eso es Ronald Hubbard. Sí, sí, sí. Ronald Hubbard. Y Scientology es también... ¿Actores? Sí, Sí, hay uno muy famoso. guapísimo, Tom Cruise. Tom Cruise, sí, hay varios. Sí. Pero yo lo hice, puedo dar fe. Hace muchos años, es una terapia eficiente, usted saca toda la energía reactiva y la vuela, no necesita hipnosis. Una vez sí me tocó hacerme hipnotizar
por el terror que le tenía a los aviones y ese miedo me salió después de la bomba de Avianca. ¿Y te sirvió? Pablo me sirvió completamente. Wow. Pero cienciología dianética dice que uno no debe ser intervenido sin estar consciente, ¿sí? Mira, me sirvió, volé toda la energía reactiva, todo lo que yo pensaba se producía, o sea, se vuelve un tema casi de hacer milagro o hacer milagros por la conciencia que tenés del tiempo presente. Quise volver, nunca tuve tiempo, me gusta eso. ¿Por qué digo que yo necesito en algún momento esa terapia espiritual? Porque yo no puedo cargarme los problemas de los demás acá arriba. No, y porque cuando uno tiene tantas cosas en la cabeza, pues tiene que, yo es que hago terapia de todo, ¿no? Yo tengo Reiki, psicoanálisis, psicóloga, meditación, pues te puedo dar un abanico y llevarte. Tengo todo el abanico y dependiendo de la semana, voy a ir a esto, voy a hacer esto. Hago psicoanálisis desde que tengo 15 años. Wow. Lo que pasa es que el psicoanálisis es largo y uno ya se cansa. Por eso me gusta Dianética, porque es un psicoanálisis a toda velocidad. Claro, pero hay unas meditaciones muy profundas que son muy intensas, de 1 hora, y eso es como si tuviera uno 10 años de terapia. Sale uno de ahí como con una claridad. Me cuesta mucho trabajo la concentración en la meditación. Pero guiada. El manejo de la mente. Alguna vez fui a uno que se llamaba Satyananda, de yoga, hace años. Aprendí, por ejemplo, a decretar, sí, que eso se usa mucho, ¿no? Se usa mucho, sí. Lo tienen los cristianos, los católicos, lo tienen los indios, los budas. Sí, todo. decretar, la palabra es fuerza. Sí. Me gusta la cábala judía, me gusta estudiar y aprender, me gustan las letras hebreas, ¿sí? O sea, yo soy muy curiosa del tema del camino espiritual. ¿Y en el matrimonio de una hija que te pegaste una llorada? ¿De cuál? ¿De una hija fue? No. ¿O de un hijo? Mira, yo no soy llorona, pero cuando yo vi casar a Santiago. Santiago, no, pues claro, tenía hace que ser poquito, Santiago. Y yo veo a mi chiquito. Volteé y mi mamá jugada del llanto. Mi papá, que no es llorón, llorando. Mi papá tiene 91, mi mamá 85. Y yo veo a este niñito grande, ay, ya grande y casado, cuando era el flacuchento entelerido, ¿no? Se me volvió a arrugar el alma. Sí, me salieron las lágrimas, pero no me podía correr el maquillaje. ¿Y los nietos? ¿Qué tan abuela eres? Yo no soy muy de niños, porque yo soy fantástica con la imaginación y yo les echo cuentos, pues después me olvidan. Yo te juego poquito tiempo, si no ya me empiezo a enloquecer. No los veo mucho, pero cuando los veo me enamoro. Mi nieta mayor es un personaje. ¿Cuántos años tiene? Tiene 3 y medio, Cayetana, 3. Y habla como si fuera mayor, entonces divina. Impresiona mucho. Qué niñita, qué personaje, las cosas que dice. Después viene uno que se llama Natán, que es como un troglodita. Y después el menor que se llama Ignacio, que es chiquito, tiene 6 meses. Pero ya Luisa está embarazada, voy a tener 4 nietos. ¿Y te sientes cómoda en el rol de abuela? Me encanta porque me encanta malcriar, me fascina malcriar. Muy bien, pues yo me pongo muy contenta de tenerte aquí. En estos días me la paso viendo podcast porque como no duermo, todo el día oigo cosas y veo podcast. Y hay una pregunta que le hicieron en un podcast, no recuerdo muy bien cuál era, que me gustó mucho y te la quiero hacer. Si supieras que mañana es el último día de tu vida o que hoy es el último día de tu vida, ¿qué harías? Eso es muy difícil. Porque yo creo que uno oye una noticia así y cada segundo se vuelve trágico. De pensar que no vas a existir en este plano físico, que es lo que no nos enseñaron las religiones. Cómo trascender, cómo pensar que esto es una camisa que te la vas a quitar y vas a quedar liviana. Yo sí sueño con ir a algo mejor. ¿Qué haría? Reuniría a mis hijos y mis nietos para despedirme, y los cercanos que estén vivos, yo creo que los reuniría. ¿Y qué hace uno? Pues me toca despedirme y ahí sí, ¿qué hacemos? ¿Como los mafiosos con las rancheras o qué? No sé, yo me lo pregunto todo el tiempo, a veces digo... Es tan triste tal vez estaría que uno tiene sola, que voltearlo. Pero no... No, porque pero sola, porque no puedes estar sola. Caminando en la naturaleza, de pronto en el fondo del mar. Luego digo, no, obviamente una fiesta casi que con Chabela Vargas, ¿no? Pero es que yo me diste una buena idea.
Por eso te Fíjate digo. que es que yo tengo ancestros negros del Pacífico, y en el Pacífico nos despedimos, En el Pacífico es sensacional porque fiesta. ellos celebramos. celebran las 9 noches. Imagínate que cuando se murió mi papá, caleño, pues bogotano, pero vivíamos en Cali, a mí me dio una cosa horrorosa, durísima, y obviamente como él era agnóstico, pues no había misa, había marimba. Entonces yo me traje unas cantadoras del Pacífico, una marimba apoteósica, espectacular, y luego me llevé todo para la casa. Y mi hermano, que es mucho más conservador que yo, mucho más tranquilo, mucho más caleño, me decía, pero ¿por qué estás haciendo fiestas si estamos de luto? Y yo le decía, pues porque nosotros venimos de los negros del Pacífico. Mi papá era totalmente pacífico y mi hermano me decía, ay no, Vanessa, o sea, de verdad, tú sí. Pues sí, haz lo que quieras. Pero Pacífico era una abuela tuya. Mi abuela Lavinia, mi abuelo Alejandro, toda Pero la familia de ese mi papá. Pacífico también tiene mezcla Guapi. y la gente no sabe. Guapi. Ese Pacífico tiene apellido italiano, apellido francés mezclado con negro. Claro. Mucha gente no tiene ni idea que Pacífico incluso chocó el atrato, uno va y tu apellido, algún Claro, extranjero por la llegó. migración, Así es. por la migración, pero los míos vienen de abajo, del Perú, y yo sí conservo de todas formas, con mucho honor, esa raíz, ¿no? Es como algo que yo digo que me corre por las venas adrenalina y ¿Y por te las hiciste arterias. la prueba? Y por las arterias ¿Te Mar hiciste Pacífico. la prueba? No, no me la he hecho. Pero hágasela. Y la tengo en la casa, pero no me la he hecho. No, sí me la voy a hacer un día de estos. Pero claro, tenés que hacer. Es pura falta de tiempo, la verdad. Pero ni si es siquiera que- una bobada. Ay, la lengua, pero... Me acuerdo una anécdota de mi compañera Paloma Valencia en el Senado. Ella se la hizo y me decía que le había salido 10% indígena, entonces que iba a reclamar las tierras del Cauca. ¿Y la tuya ya te la hiciste? No me la he hecho, Sí, como yo. me la tampoco. quiero hacer. En estos días no la hacemos. Me pongo muy feliz de tenerte. Gracias, Vanessa. Qué dicha. Te deseo mucha suerte además con lo que viene, con el gobierno que venga y sobre todo con los proyectos y los sueños. Creo que la gente que tiene sueños y convicciones tiene que seguir sus sueños. Así es. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias por escucharnos. Geniales y mayores que yo es posible gracias a Colsubsidio. Y gracias a Carolina Trinidad, Julián Urbina, Alejandra García, Andrés Felipe Valero, Nicolás Gil, Genaro Rincón, Nicolás Rico y María Pérez. Todo el equipo de producción detrás de Geniales y mayores que yo.